la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros, amados amigos y hermanos, iniciando nuevamente a reflexionar de la palabra del Señor, a estudiarla, a mirar qué quiere Dios para nuestras vidas hoy. Encuentro en Marcos el capítulo 10, el verso 51, algo maravilloso que sucede acá. Palabra del Señor Jesús dice: respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Esta es la palabra que yo les quiero compartir en el día de hoy. Un ciego, obviamente, no podía ver. Y el Señor, cuando él va al Señor Jesús y el Señor le pregunta, ¿qué quiere que haga? Pues el Señor sabía que era lo que quería el ciego, ¿no? Pues recobrar la vista automáticamente. Pero era importante que este hombre lo expresara en sus propias palabras, que recobre la vista. Y el Señor dijo, listo, no hay ningún problema. Tu fe te ha salvado. Vete. Lo envió para la casa. Inmediatamente se hizo el milagro de recobrar la vista. Y hay algo importante que me gusta, que él dice que él recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Debemos tener en cuenta, primero, llegó ciego que no veía, que no sabía nada de la vida visualmente, ¿sí? El Señor hace el milagro porque esto no lo había hecho ninguna ciencia, ningún científico, pero Jesús lo hizo. Entonces eso ya es catalogado como un milagro. Y en segundo lugar, cuando Él le dijo vete a tu casa, no se fue para su casa, sino que siguió a Jesús porque quería ver más milagros, quería ver cómo Jesús obraba en otras personas. Y esto es importante, que nos enseña a nosotros como creyentes en la palabra, como creyentes en Dios, como cristianos, seguidores del camino del Evangelio, a que recordemos por un momento cuando vinimos a Jesús. Yo no sé cuál sea su historia de conversión, o mejor su testimonio, pero antes no veíamos nada acerca de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, no teníamos ni idea. Cuando vinimos un día, porque llegamos a un lugar donde se nos enseñó la palabra, se nos abrieron los ojos y el entendimiento para captar lo que es el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces el Señor nos dio esa iluminación visual para entender visual y mentalmente, entender lo que es realmente Dios para nosotros, ¿sí? Y hasta ahí es normal. Llegamos a la iglesia, nos convertimos al Señor, entendimos la palabra y empezamos a leerla porque antes no lo hacíamos. ¿Qué hizo el ciego? Siguió a Jesús, siguió el camino de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir los pasos de Jesús. También seguir el camino del Evangelio. Seguir las enseñanzas del Señor. El ciego lo hizo quizá por curiosidad al comienzo de seguir al Señor. Vamos a ver qué otros milagros hace Jesús. Vamos a ver qué otras cosas voy a ver con este hombre Jesús. Nosotros tenemos que aprender a seguir a Jesús porque hay muchas cosas que podemos ver y encontrar dentro del camino del Evangelio. Cosas maravillosas, cosas que el Señor quiere mostrarnos, cosas que el Señor nos quiere enseñar para poder vivir la vida cristiana. Pero hay herramientas que el Señor puso en nuestro camino para poderlas entender mejor, como es la oración, la intercesión, ¿sí?
Esas herramientas son muy válidas porque con ellas es que podemos entender mejor la palabra de Dios. Si nosotros oramos, intercedemos, buscamos la comunión con Dios, el Espíritu Santo nos llena y viene a nosotros y nos da la sabiduría, nos da el entendimiento para comprender la palabra de Dios. Muchos dicen leer la palabra, la Biblia. Muchos la tienen abierta en la sala de su casa, en el Salmo 91, pero no entienden esa palabra, no entienden eso que está escrito, ni para quién fue, ni por qué fue, y menos recibirla en su corazón. Pero cuando nosotros caminamos los senderos de Dios, los caminos del Señor, y vamos a la iglesia y nos llenamos del Espíritu Santo, entonces podremos entender que esta palabra es para nosotros, que esas promesas son para nosotros, ¿sí? Y que si nosotros caminamos fielmente en estos caminos, en estos preceptos de la verdad, entonces podremos entender los designios de Dios para nuestra vida y podremos apropiarnos de ellos para continuar firmes en la palabra de Dios. Continúo trabajando en esta labor de llegar hasta usted y gracias a Dios por permitirme compartir la palabra, su palabra, y gracias a usted también por verla, por oír esta reflexión y por compartirla a otras personas. Yo sé que el Señor está obrando en su vida y en mi vida. Y yo sé que esta palabra no va vacía, no vuelve vacía, sino que hace según la voluntad de Dios. Y por eso Dios me ha puesto aquí, a llegar ante usted, para que podamos juntos continuar buscando de la presencia de Dios y alabando al Señor. Esta era la corta reflexión para hoy. Así que Dios te bendiga y próximamente seguiré compartiendo esa hermosa palabra. Gracias por llegar hasta el final. Dios te bendiga y estaré orando por cada persona que visualiza estas reflexiones. Hasta pronto. Misericordia de mí.